a todos quienes están conectados en este momento, ¿no? Pese a que hay un evento importante. Muy bien, vamos a empezar entonces. Ahí van ingresando, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Muy bien. Vamos a iniciar, a ver un ratito. Voy a compartirles, espérenme. Vamos a ver qué es lo que se va a desarrollar el día de hoy. A ver, un segundito, aquí está. Ya. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el manejo y control de las heridas. Ya vamos a ver los tipos de heridas, cómo abordar diferentes tipos de heridas, porque no todas las heridas pues son iguales, ¿no? Tenemos también que ver cómo controlar las hemorragias y finalmente vamos a ver un tema de vendajes. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar. Un segundito. A ver. Buenas noches para todos los que están ingresando. Ok, ya está. A ver, un ratito. Dejo de compartir y vuelvo a hacerlo. Ya. Varios han ingresado también en estos minutitos. Bien, entonces, como les iba adelantando, vamos a ver hemorragias. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver de las heridas y de las hemorragias? ¿Cómo podemos afrontarlas de la mejor manera? ¿Por qué? Porque acá también vamos a hablar de un tema de protección de nosotros como personas que brindamos apoyo como primeros auxilios. ¿Ya? Debemos tener en cuenta, ahora sí, debemos tener en cuenta varios aspectos. ¿Ya? Miren, vamos a empezar. A ver. Todo esto ya lo revisamos en las clases anteriores, ¿no? Cómo aplicar el PAS, cómo hacer la evaluación primaria. Hemos visto hace 2 días RCP Hemlich y también hemos visto el uso del DEA. ¿Qué nos toca ahora trabajar? Una vez que mi víctima ya esté estable, una vez que mi víctima no corre riesgo de morir, puedo hacer el abordaje secundario. Esta evaluación secundaria de la que yo en algún momento les hablaba. ¿Ya? Y esta evaluación secundaria, lo primero que vamos a buscar es identificar lesiones. Vamos acá. Lesiones en partes blandas, heridas y contusiones. Vamos empezando por ¿qué es una herida? Una herida es una lesión que presenta pérdida de la continuidad de la piel o de las mucosas como consecuencia de múltiples causas, pero la mayoría son causadas por traumatismos o desgarros de la piel. Entonces, si vamos a hablar de la piel, es importante resaltar lo siguiente. La piel es el órgano más grande que tenemos, ¿correcto? Entonces, esta piel nos sirve como una especie de un forro que nos protege de microorganismos externos. Mientras nuestra piel está íntegra, mantiene esa función de protección. Pero, ¿qué sucede cuando tengo una herida? Cuando tengo una herida, así como la que ustedes están viendo aquí, lo que va a pasar es que se pierde esa protección. Y cualquier microorganismo puede ingresar en cualquier momento. Entonces, vamos a suponer, yo encuentro en la calle una persona que, producto de un accidente, está sangrando. Ya se ha hecho un corte, mira, vamos a imaginarnos la situación acá, ¿no? Se ha hecho un corte en la mano. Pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer tú? A ver, esta persona está sangrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hago presión, ¿ya? Antes de hacer presión, ¿qué tengo que hacer? Voy corriendo y ¿con qué le hago presión? Con un polo, con un pedazo de tela. ¿Con qué le hago presión? A ver, ¿qué me...
A ver, un momentito. Aparentemente, yo por acá sí me escucho. Qué raro. A ver, salgo y vuelvo a ingresar. Mientras tanto, por acá, a ver, sí, sí, sí. Muy bien. Miren, mientras tanto por acá les voy explicando. Estábamos en... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acuérdense que yo ingreso con dos dispositivos. Por eso, si alguno me falla, siempre está el otro de reemplazo. A ver, entonces, les decía, si yo no tengo guantes, lamentablemente no voy a poder brindar apoyo a esta persona. ¿Por qué? Porque me estoy exponiendo, porque puedo contagiarme de cualquier enfermedad y eso lo hace peligroso. Entonces, ¿qué podría usar en reemplazo de los guantes? A ver, ¿quién me dice? Ya regresé por aquí. A ver, ¿qué podría utilizar en reemplazo de los guantes? ¿Hay alguna alternativa para poder utilizar? ¿Qué se les ocurre que podríamos usar? No se olviden, escriban por el chat, por favor. Una bolsa, ¿ok? Alcohol, ya. Pero el alcohol más que nada me va a servir de protección para mi paciente. ¿Y yo cómo me protejo? ¿Mm? Primero tengo que tener el protocolo de protección para mi bioseguridad, luego desinfectar la herida y luego cubrir la herida. Una bolsa, ya. Miren, la idea de la bolsa es buena, porque la bolsa impide el contacto directo. Un trapo no, porque el trapo tiene poros, ¿no? Y por esos poros yo podría contagiarme de cualquier cosa. Así es. Entonces, la idea de la bolsa es buena. Yo les sugiero, y a todas las personas que llevan el curso de primeros auxilios, siempre les digo lo mismo. Por favor, pónganse guantes y siempre lleven un par de guantes en tu mochila, cartera, en lo que utilices. Acostúmbrate, que sea así, casi, casi como un protocolo, así como solemos llevar papel higiénico, por ejemplo, lleva también un parcito de guantes. Preferible en este caso es que peques de exceso a pecar por defecto. ¿Ya? Entonces, por favor, intenten siempre llevar sus guantecitos. ¿Ya? Siempre. Ahora, en caso no tenga, lamentablemente, pues podría utilizar una bolsa. ¿Ya? Porque acuérdense que aquí hay contacto con sangre, entonces no me puedo arriesgar. Definitivamente no es una posibilidad de arriesgar. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ahora sí. Ya está. Entonces, los primeros auxilios frente a una herida, ¿qué van a tratar de buscar? Controlar el sangrado y prevenir la infección. A ver, se me fue el comentario acá de tu compañera. Ah, aquí está. Dice, yo llevo una caja de guantes para mi trabajo y cuando hago trámites. Ah, bueno, es que sí, pues es que tu trabajo sí, sí, sí lo amerita. Pero en general debemos tratar de llevar guantecitos, ¿ya? Siempre. Vamos a continuar. Existen diferentes factores que determinan la gravedad de las heridas. Por ejemplo, la profundidad. No es lo mismo una herida superficial a que me hayan hecho un corte profundo. No es lo mismo. La localización. No es lo mismo tener una herida en la mano que, por ejemplo, tener una herida en el abdomen, donde hay órganos. ¿Qué tan grande es esa herida? Si hay o no material contaminante alrededor. Si es una herida que no ha sido tratada antes de las 6 horas, o es una herida que tiene hemorragia. Hay que tener en cuenta también el estado de salud de la persona. Imagínate que soy una paciente diabética.
El diabético tiene muchas complicaciones por su misma condición, entonces él no se debe hacer heridas. ¿Mm? ¿Qué más? La presencia de algunas complicaciones añadidas y ver que esta paciente no haya entrado en estado de shock. Entonces, la gravedad va a depender de varios factores. Vamos acá con la imagen, mira, acá les muestro varios tipos de heridas. Mira la primera, la amputación. ¿Qué pasó aquí? Se ha perdido un pedazo de dedo. Se ha perdido un pedazo de dedo. Es un accidente común en donde gente que trabaja con máquinas cortadoras, cortar carnes, cortar embutidos, carnicerías, ¿no? Entonces ahí puede pasar. Mira esta segunda herida. La carpintería, exacto, con el serrucho se vuela. Mira la segunda herida, abulsión. Es cuando te han sacado, como se dice, un pedazo de carne. Como en la mordedura de perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una herida en la cual tengo una porción de piel colgante. Esta de acá es la lesión por aplastamiento, cuando un objeto muy pesado ha caído y me ha presionado la piel. Una herida punzante, mira acá, ¿cómo es? Cuando tengo un objeto que ha perforado la piel. Puede ser tijera, cuchillo. Vamos acá a la penúltima. Mira acá la abrasión. Esta herida es tipo raspón. Como cuando eres niñito y estás aprendiendo a manejar bici, ¿no? Te caes y te raspas la rodilla. En la casa cuando cocino con cuchillos también es un riesgo, exacto. Y en el cuchillo justamente tomando como base la laceración. Cuando me corto, mira, si me corto la piel, me hago una zanja. Entonces, hay muchos tipos de heridas. ¿Ya? Si ustedes buscan en internet van a encontrar muchos tipos más de heridas. Pero aquí las vamos a tratar de clasificar de acuerdo a qué. En primer lugar, de acuerdo al agente causal. Vamos acá. Una herida es incisa cuando ha sido producida por un objeto afilado. ¿Ya? Tiene bordes bien definidos y limpios y sangra con abundancia. Esa es una herida incisa. Vamos con la siguiente herida, la herida contusa. Están producidas por objetos romos o por impactos, es decir, golpes. ¿Ya? Este tipo de heridas sangran menos que las incisas, pero pueden afectar más tejido. ¿Por qué afectan más tejido? Porque el daño es interno. En una herida contusa, lo que vamos a encontrar es un hematoma, un moretón. Y en la herida punzante, es una herida que está producida obviamente por un objeto punzante. ¿Ya? Esta herida tiene una particularidad. Aquí predomina más la profundidad que la superficie. ¿Por qué? Porque es un agujerito nada más, la herida, pero es profunda. Aquí hay alto riesgo de infección por lo que ha ingresado a través de la piel. ¿Ya? Entonces, según la gravedad, vamos a aprender a limpiar una herida. Vamos con las heridas leves. ¿Cómo es una herida leve? Una herida superficial. Una herida que la puedes manejar en tu casa, que no requiere que llames a una ambulancia. Vamos acá, les voy a enumerar los pasos. Punto 1, dice acá. Ante todo, tranquilizamos a la persona, porque obviamente pues esta persona está asustada, está viendo sangre, le duele, ¿no? Hay gente inclusive, nada más de ver la sangre se desmaya. Entonces también tenemos que cuidar eso. Si tengo a mi disposición, me lavo las manos y utilizo instrumental limpio para minimizar el riesgo de infecciones. Si tengo la mano, entonces me lavo las manos y consigo gasas. ¿Ya? Lo ideal sería eso, trabajar con gasas. Recuerden que en la penúltima clase, si no estoy mal, vemos el tema del botiquín.
¿Qué debería tener mi botiquín? ¿Qué más? Dice aquí, me pongo los guantes, como dice acá, para autoprotegerme de infecciones. Limpio la herida con agua y jabón. Ya, esto es lo más importante, se los voy a resaltar, ¿ya? Limpio la herida con agua y jabón. Eso es lo más importante. No utilizamos ya el agua oxigenada. El agua oxigenada se utilizaba antes, ¿ya? Pero se ha visto que el agua oxigenada trae consecuencias a nivel de cicatrización. Entonces es por eso que ya no se utiliza, ¿ya? ¿Qué más? Ay Dios, sigue ingresando. ¿Qué tipo de jabón? Miren, en realidad, cualquier jabón. Mientras haga espuma, es un buen jabón, porque lo que hace la espuma es arrastrar los microorganismos. Hay jabones que no tienen espuma, por ejemplo, el jabón de glicerina. Ese jabón no saca mucha espuma, entonces no es muy bueno. Busquemos jabones que sí saquen espuma. Evitemos, de preferencia, los jabones para lavar. ¿Por qué? Porque ahora estos jabones vienen con muchos químicos. Entonces tratemos de evitar. Jabón azul. Ay, Dios, no sabría decirles cuál es el jabón azul. Pero en general, como les digo, cualquier jabón. Inclusive, si tengo a la mano shampoo, le puedo echar shampoo. Lo importante es que haga espuma, porque esta espumita, esas burbujitas, van a ayudar a retirar los microorganismos. Seco la herida con gasas estériles y nunca utilizo algodón. Tener cuidado, ¿ya? Nunca, nunca algodón. La herida la limpiaremos siempre de adentro hacia afuera para evitar la introducción de gérmenes. Y el agua oxigenada, justo les estaba diciendo, ya no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza el agua oxigenada? Porque altera la cicatrización de la herida. Puede quemar la piel. Entonces, por eso se ha dejado de lado. Jabón blanco o de ropa. Les decía que tengan cuidado porque ahora nuestros jabones vienen con muchos químicos. Estrellitas de poder, puntitos de color, no sé qué tanta cosa. Un jabón sencillo de preferencia. ¿Ya? Si tienes a la mano, puedes utilizar yodo. Pero esto de acá, pero esto de acá, dependiendo que la persona no sea alérgica. ¿Ya? Si ya has trabajado con yodo con esa persona, puedes hacerle la limpieza. Pero si nunca le has puesto yodo, no lo hagas. No sabes, de repente le puede quemar la piel. Y finalmente tapas la herida. Se escucha entrecortado. ¿Me escuchan entrecortado? Por favor, confírmenme. ¿No? Ah, entonces es problema de tu internet. No, no, no. Todo bien, un poco. Ya. Bueno, vamos a ver entonces. Ya, hasta ahorita me dicen todo bien. Yo creo en ustedes. Listo. Entonces, como te das cuenta, esta herida es bien sencillita. ¿Para qué aplica? Para un raspón, de repente un pequeño corte, nada profundo. ¿Sí? ¿Acá necesitaré activar el sistema de emergencias? No. Para cubrir la herida puedes utilizar una gasita, le pones esparadrapo alrededor y si no, la puedes sujetar con un vendaje. ¿Ya? Pero de preferencia para que las heridas cicatricen mejor, se trata de dejar expuestas. ¿Ya? Salvo que sea un niñito, pues el niñito va a estar ahí tocándose y tocándose la herida. Ahora, ¿qué hacemos si la herida es grave? Mira este señor, mira cómo está. Tiene un cuchillo atravesado en el pecho. Pregunto, ¿retiro ese cuchillo? ¿Qué opinan? No, así es. No se retira. ¿Por qué? Porque este cuchillo está haciendo una especie de tapón. Si yo lo saco, imagínate el orificio que va a quedar ahí. Un orificio grandazo. Y va a empezar a sangrar, sangrar, sangrar. Y al final el señor se puede morir por una hemorragia. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Mira aquí. Punto 1, tus guantes, eso ya lo hemos visto. Punto 2, ayuda a la persona a tumbarse sobre una superficie firme, de preferencia que esté echado, porque se puede desmayar. Quítale la ropa que le apriete, cinturones, camisas, fajas inclusive, ¿ya? Dice acá, y al sacarlo puede ir cortando partes, claro, entonces que hemos quedado que no se saca, no se olvide. ¿Qué más? Coloco un apósito sobre la herida, acá se les voy a resaltar, y lo fijo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos este tipo de herida, lo que podría hacer es poner gasita acá alrededor, ¿ya? Y ayudar a que este cuchillo no se mueva para nada. Inmovilizarlo, ¿sí? Evalúa signos vitales, porque esta persona en cualquier momento puede entrar en shock, y si entra en paro tienes que hacerle RCP, bueno, no con este tipo de lesión, y lo trasladas urgentemente a un centro hospitalario. En casa o en la calle no podemos hacer nada más por este señor. Este señor tiene que ir a un hospital donde lo van a evaluar y van a sacar el cuchillo en una sala de operaciones. ¿Estamos bien acá? ¿Preguntas entonces? Por ahí vi que me habían hablado de que se limpia las heridas con el suero fisiológico. Eso es lo ideal. Pero el suero fisiológico lo aplicamos pues en la parte clínica. En la calle, nadie tiene suero fisiológico. Esa es una desventaja. ¿Ya? Muy bien. Mira, acá tenemos algunos tipos de heridas. Mira esta herida de acá. Podemos trabajarla en casa. Y esta, ¿podrás manejarla en casa? Mira cómo es grande, mira cómo es de profunda. Así es. Entonces, en este tipo de herida, ¿qué tengo que hacer? Lavarla y cubrirla para que vaya el paciente al centro de salud. ¿Ya? Mira acá, este es un raspón. ¿La podemos trabajar en casa, este raspón? Sí, no hay ningún problema. Claro, probablemente necesite sutura, así es. ¿Ya? Mira acá, este tipo de heridas. Como son en la cara, normalmente pasan evaluación para ver si se van a suturar o se les va a colocar ahí una especie de unos grips chiquititos que ayudan a cerrar la herida. Pero eso ya lo tienen que evaluar en el hospital. Ahora, acá, mira, es una herida punzante. El objeto se ha metido. Hay que evaluarlo, cubrirlo con una gasita y llevar a la persona al centro de salud. Con un médico cirujano porque la cara es el... Claro, por eso les digo, esto es en el hospital. Nosotros no podemos hacer nada, así es. Mira acá, está amputado, ha perdido un pedazo de dedo. ¿Vas a poder solucionarlo en la calle? No, tengo que llevar a este señor a un centro de salud. Profesora, no puedo ver la imagen de las heridas. Graciela, te sugiero, sal y vuelve a ingresar. Sí, sí, sí. Cuando tengan ese problema, salgan y vuelvan a ingresar. Mira acá este chico cómo lo han atravesado de lado a lado, ¿no? Buen punto, Victoria, te comento. Ya no trabajamos con torniquete en primeros auxilios, porque salvo que tú tengas el torniquete oficial, ¿ya? Ahí sí lo puedes utilizar. Pero si vas a trabajar con un torniquete artesanal, esos que se hacía con un trapito y un palito, ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque de repente lo que para ti es ajustado, para mí está suelto. Entonces, nunca vamos a tener un criterio uniforme. Por lo tanto, no se puede trabajar. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Además, en el torniquete tienes que saber manejarlo, porque si no lo manejas bien, puedes provocar que esa zona se termine de necrosar y muera más tejido. Entonces es presión. Sí, ahorita vamos justamente a eso. Mira esta imagen, similar a la del cuchillo clavado. ¿Qué es lo que hago? Pongo una gasita y lo fijo. Lo aseguro.
Porque recuerda que este señor va a ir en ambulancia, entonces va a estar en movimiento y se puede incrustar más. O en el peor de los casos, se puede salir. ¿Ya? Dice, yo siempre cargo una sonda Foley y me ha ayudado en varios accidentes así. Mira, es bien controversial, de verdad. Yo te sugiero, no te arriesgues. Para empezar, una sonda Foley es elástica. Va a perder su fijación, porque como se va a ir estirando con los minutos, no es buena idea. Pero bueno, depende mucho de ustedes. Ojo, yo les doy acá las indicaciones, pero finalmente todo esto ya depende de los criterios que apliquen ustedes. Si yo trabajo en ambulancia, yo voy a tener el torniquete oficial, ¿no? Entonces ya, yo voy con todo. Pero si yo no trabajo en ambulancia, no debo improvisar un torniquete. Más aún si es plástico, ya es elástico. Listo, entonces vamos a detenernos un ratito acá. Un ratito les dejo de compartir para que observen un videíto, ¿ya? De justamente el tratamiento de las heridas, pero desde el punto de vista de la Cruz Roja, ¿ya? A ver un ratito. Aquí está. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, me dicen. No hay ningún problema. Recuerden que ahora ha cambiado el tema del agua oxigenada, ya no se utiliza. También el tema del yodo. Vean ustedes si es conveniente o no aplicarlo. Ya les comentaba, si es que la persona ya ha trabajado con yodo anteriormente, genial. Pero si no, no. ¿Ya? Ya está. Listo. Así es, China. Hay que inmovilizar. Muy bien, entonces voy a compartirles ya el videito de... Aquí está. Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa.
Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente: apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Listo. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya nos han dado la introducción a las hemorragias, que ese es el segundo punto que vamos a ver el día de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta en relación a las heridas? Ya para cerrar esta parte, me dicen, por favor, ¿tenemos alguna pregunta con las heridas? Todo está claro. A ver, preguntas. Todo claro, excelente. Ya estamos. Todo ok, muy bien. Ahora vamos a entrar a las hemorragias, ¿ya? A ver. Habíamos quedado acá. Ya. Antes de las hemorragias, algo que de todas maneras es importante revisar son las contusiones, más conocidos como los moretones, los hematomas. Una contusión es una lesión interna, ¿ya? Pero que no ha tenido pérdida de la continuidad de la piel. ¿Qué quiere decir? La piel no se ha roto. No, pues acá. La piel no se ha roto, por lo tanto, esa sangre se está quedando dentro del tejido. Ya, la sangre se está quedando aquí. Entonces, ¿eso cómo se va a denominar? Se denomina hematoma. ¿Ok? ¿Qué hacemos frente a un hematoma? Dice acá, en primer lugar, aplicamos frío, porque el frío va a ayudar a desinflamar la zona. Ya, esa es la ventaja del frío. El frío desinflama la zona. El frío va a producir vasoconstricción, va a evitar que siga saliendo sangre, va a evitar que se detenga, va a mejorar, mejor dicho, va a favorecer que se detenga la hemorragia. ¿Ya? Ahora dice acá, si se sospecha de que sea una lesión traumatológica, como por ejemplo una fractura, obviamente tengo que llevar a este señor a un centro hospitalario. ¿Ya? Entonces, en caso de un hematoma, ¿qué buscamos? Frío. Si estoy en la calle, ¿dónde puedo conseguir algo frío? ¿O en qué forma? A ver, ¿en qué forma se les ocurre? Una gaseosa helada, hielo, muy bien, pero acuérdense nada más que el hielo lo tenemos que colocar envuelto en algo. Ya, el hielo envuelto en algo porque el hielo directo quema la piel. Agua helada, claro, envuelto con una tela, un pedazo de trapo. Poner hielo, ajá. En caso de emergencia, ese es en el momento. Claro, con lo que tengas a la mano es bueno. Así es. Vamos acá. Ahora, hemorragias. Ya estamos. Vamos con las hemorragias. La hemorragia, ¿qué vendría a ser? Una salida de sangre profusa, abundante. El paciente está perdiendo demasiada sangre. Hay varios tipos de hemorragias. Las externas, las internas y las capilares.
Ya, vamos a empezar con las externas. En las externas tenemos arterial, venoso y capilar. Ahorita les voy a mostrar. Aquí está. Según el tipo del vaso sanguíneo roto por donde salga la sangre, se clasifican en arteriales. Obviamente acá que se ha dañado una arteria. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que se ha dañado una arteria? Porque el color de la sangre es rojo intenso, un rojo bien llamativo, ¿ya? Y sale con mucha fuerza. Más o menos sale al ritmo de los latidos de tu corazón. Y pum, pum. Así empieza a botar demasiada sangre. Ya, esta de aquí es es una de las hemorragias más peligrosas. Hay que tener mucho cuidado porque como el paciente pierde demasiada sangre, puede entrar en shock y puede morirse. ¿Mm? Vamos con las venosas. En este caso, ¿qué es lo que se ha lesionado? Una vena. ¿Ya? La sangre sale de forma continua, pero sin fuerza. Ya es como que empieza a expandirse. El color de la sangre es distinto, es un rojo oscuro, tipo rojo vino. ¿Ya? Muy bien. Y la última, que es los capilares, obviamente el que se ha dañado es un capilar. La sangre sale de a muchos puntos a la vez, pero sin presión. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo de un sangrado capilar es cuando nos ponen un inyectable. ¿No has visto? Te ponen, pinchan, retiran y te dejan un algodoncito. Luego de un rato, te quitas el algodón y encuentras una pequeña manchita. Eso es por sangrado capilar. Los capilares son vasos muy delgaditos, por lo tanto, no sangran mucho. Entonces, profesora, ¿cuál de los sangrados es el más peligroso? El arterial y el venoso. Con esos dos, tu paciente se puede morir. Mira acá cómo sangra. Más o menos es así. Observa. ¿Ya? Más o menos es así. Entonces, también tenemos otra forma de clasificarlos. Y esto es de acuerdo al lugar donde llega la sangre. Obviamente, una hemorragia externa, ¿qué nos quiere decir? Una hemorragia que sale por la herida. Una hemorragia interna, ¿qué querrá decir? Que la sangre no sale, sino que se queda en el interior del organismo. Como por ejemplo en el hematoma que hemos visto, ¿no? En el moretón. Y un sangrado o una hemorragia exteriorizada se produce, ¿ya? Cuando la sangre sale por un orificio natural. Vamos a suponer, mira aquí, acá hay un ejemplo. Esa es una hemorragia exteriorizada. Ejemplo, me caí, me he golpeado muy fuerte la cabeza, muy, muy fuerte. Tengo un sangrado interno en mi cerebro. Pero mi cerebro tiene algún lugar por donde pueda salir la sangre, no. Entonces, si yo tengo un golpe muy fuerte, la sangre puede empezar a salirme por la nariz, por los oídos, por la boca. Ya, entonces ese es un sangrado exteriorizado. Aquel que tiene un punto de origen, pero que sale por un orificio cercano. ¿Ya? ¿Estamos claros en esta clasificación? ¿Sí? Excelente. Vamos acá. Ahora, ¿qué hago frente a una hemorragia externa? Acuérdate, la hemorragia externa es la que yo veo, ¿ya? Yo observo. Punto 1, tranquiliza a la persona. La persona se va a ver que está sangrando y se desespera. Grita, se puede desmayar, obviamente porque se asusta. Ya siempre ve observando sus signos vitales. Pero para parar la hemorragia vas a aplicar estas tres técnicas. Ya, punto 1, la presión directa. Voy a ubicar el punto de sangrado
y voy a hacer presión. Mira aquí. Está haciendo presión, vamos a suponer que el punto de la herida esté ahí. Voy a hacer presión. Recuerda, coloco una gasa o un apósito, nunca directamente con mi mano. ¿Ya? Entonces estoy haciendo presión. Punto 2. No te preocupes. Punto 2. ¿Qué hago? Elevo el miembro. Mira, ¿para qué elevo el miembro? Para que la sangre, por gravedad, no suba y siga saliendo, sino que por el contrario, ¿qué hago? Hago que la sangre baje y no siga perdiendo sangre este paciente. Claro, depende obviamente de dónde, exacto. Si yo puedo hacer la elevación, a buena hora. Y lo último que voy a hacer es la presión indirecta. ¿Qué cosa es la presión indirecta? Cuando yo, por anatomía, reconozco la arteria, mira acá, la arteria que irriga esta zona. Entonces presiono directamente esa arteria. ¿Ya? Estos 3 pasos están estandarizados en la mayoría de lugares. En otras referencias nos dice que ya elevar el miembro es por las puras. Pero observen ustedes y consideren si es necesario. Ya, entonces presión directa, elevación y presión indirecta. No te olvides que para hacer presión directa, ya tienes que usar gasas de preferencia, sin un trapo. ¿Ok? Si ese primer paño ya se mojó, le pongo otro encima. Nunca quito el primero. ¿Por qué no lo quito? Porque cuando yo lo retire, estoy quitando la poquita costra, por decirlo de alguna manera, la pequeña coagulación que se ha producido. ¿Ya? Y lamentablemente sangre. Dice acá, si la hemorragia se ha producido en alguna de las extremidades, puedes elevarla. Como decía su compañera, depende de dónde. Y si la hemorragia ha parado, tapas la herida y lo llevas a un centro de salud. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? ¿Puedo hacer presión, profesora, con un vendaje? Así es. También te puedes ayudar de un vendaje. ¿Ya? También te puedes ayudar de un vendaje. Listo. ¿Alguna pregunta en hemorragia externa, por lo menos? Mira, acá está la compresión de la arteria. ¿No? Buscas dónde está la zona de la arteria y presionas. ¿Ya? Ese de acá, como te decía, el torniquete, trabájalo si es que tienes el torniquete oficial. Si no, no lo hagas. ¿Ok? Mira, acá hay algunos puntos de referencia donde puedes hacer presión en caso de una hemorragia. Entonces, mira acá la imagen. Presión directa, mira, con todos tus dedos y elevo el miembro. Ya, entonces estos dibujitos nos van a ayudar a reforzar lo que ya estamos viendo. Acá, presión directa, mira, ya he hecho un vendaje compresivo. Es un vendaje ajustado para poder hacer presión. Ya es ajustado, pero no tan justo como un torniquete. Es un poco más suelto. Ahorita vamos a ver también lo de los vendajes. ¿Ya? Vamos entonces a terminar nuestro video de hemorragias. Si tienen mientras alguna pregunta, me dicen. ¿Ya? A ver. Un ratito. Mientras les comparto el video. Si tenemos alguna pregunta, me dicen, por favor, en la hemorragia externa. Esa, por decirlo de alguna manera, es la más fácil de abordar porque yo la veo. Muy distinta a la hemorragia interna. Ahí sí tengo problemas porque yo a esa no la veo.
La presión indirecta es cuando yo busco la arteria más cercana que irriga la zona donde está ocurriendo la hemorragia. Ya tengo que buscar la arteria más cercana. Pero ese es un tema de todos saben, con la presión directa es suficiente. Ya está. Entonces, con este videíto, a ver un ratito, con este videíto vamos a reforzar. Acá está. Listo, les comparto. Hemorragias. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera. Por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar.
Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Listo. Ya está. Mientras estábamos viendo el video, había algunas preguntas. A ver, dice aquí. Si una persona en un accidente se golpeó muy fuerte el estómago, tiene una hemorragia interna, ¿cómo se puede proceder? Es justo lo que vamos a ver en realidad ahora, un poquito se han adelantado. En el caso de la hemorragia interna, como yo no sé dónde está el punto de origen, va a ser muy difícil. A ver, un ratito. Ya, a ver, un ratito, ahora sí. Como yo no sé exactamente dónde está el punto de origen, ¿qué es lo que va a pasar? No sé exactamente dónde atacar. A ver. Entonces, ¿qué es lo que procede? Simplemente cuidar a la persona, protegerla del shock. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Ustedes han visto ya en el video. Lo único que tengo que hacer es tratar de que la persona esté en posición horizontal, esté recta, descansando. Ya la cubro de repente con una manta y simplemente espero la llegada de la ambulancia. Ujú. A ver, ¿alguna pregunta en ese sentido de la hemorragia interna? ¿Me dicen, por favor? Ujú, todo claro. Ya, todo claro, excelente. Vamos entonces a seguir compartiendo. A ver, ahí un ratito alguien se está uniendo. Ya. A ver. Ah, le estaban preguntando también por la quemadura. Sí, lo que pasa es lo siguiente, mira, quemadura lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿ya? Pero sí se maneja en todo caso como una herida. En el video salió más que nada, más que la quemadura como tal, lo que nos preocupa ahorita es el sangrado. Las quemaduras no sangran mucho, las quemaduras tienen otro proceso. Las quemaduras se hinchan y se empiezan a formar las ampollas. Entonces con ellas trabajamos distinto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Por favor, no falte. Ya estamos. Vamos acá a las hemorragias internas que ya se habían adelantado un poquito.
como te digo, en una hemorragia interna, yo no sé qué puede estar pasando por dentro. No sé dónde atacar, no sé a dónde hacer presión, no puedo. Entonces, tengo que actuar lo más rápido que pueda para que esta persona llegue a un hospital y la vean. Dice acá, profesora, por favor, ¿me puede explicar cómo puedo auxiliar a una persona cuando presenta una amenaza de derrame? ¿Cómo es una amenaza de derrame? A ver si me escribes, por favor, Ana. Vamos continuando con las hemorragias internas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este paciente? Ver sus signos vitales. Porque en cualquier ratito entra en shock por lo que está sangrando por dentro y no puedo detener ese sangrado. Trato de tranquilizar a la persona. Me ayuda mucho elevarle las piernas. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene las piernas levantadas, la sangre se mantiene localizada. Hay que aflojar la ropa y evitar la pérdida de calor. Cuando hay un sangrado, normalmente la persona tiene mucho frío, entonces hay que tratar de abrigarla. Una casaca, una mantita, algo, porque la persona se empieza a descompensar. ¿Ya? Y trasladarlo, obviamente, urgente al centro asistencial. ¿Cómo saber si la persona tiene hemorragia interna? ¿Cuáles son los signos? En primera, la pérdida de la conciencia. La persona se va alterando su conciencia. 2, puedes encontrar una contusión, mira como acá. Se observa que hay un sangrado interno. La persona va a tener alteración en sus signos vitales. Y lo primero que te va a manifestar es frío. Adormecimiento también de las manos. Sí, puede haber adormecimiento de las manos, de los pies. ¿No? Entonces ahí tenemos varios signos. ¿Sí? Vamos acá. Este es el último que hemos visto, las hemorragias exteriorizadas. Hemorragias que no se ocasionan ahí, pero que sangran. Otorragia, sangrado, mira, del oído. En este caso, ¿qué pasó? Probablemente la razón de este sangrado sea un traumatismo craneal, ya un golpe fuerte en la cabeza o una perforación del tímpano. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Debo tapar el sangrado? No. Debo dejar que sangre, al contrario, facilitar la salida de sangre. ¿Ya? Pero como este paciente va a estar sangrando, en cualquier ratito también te puede entrar en shock. Entonces, mejor estate atento a sus signos vitales. Si el sangrado no cesa, tienes que trasladarlo a un centro de salud, porque esto va a ser de tratamiento quirúrgico, lo más probable. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico. En el caso del sangrado de la nariz, acá también las cosas han cambiado mucho con los años. Antes, ¿qué nos decían que en el sangrado de nariz? ¿Que bajes la cabeza o que la levantes? ¿Qué te decían? A ver, cuando te sangraba la nariz, que levante, ¿no? Así nos decían. Y tú te tragabas toda la sangre, uy, con ese sabor que te daba inclusive náuseas, ¿verdad? Así era. Ahora ya no. Mira, dice acá, voy a hacer presión sobre las aletas de la nariz. Yo tengo que presionar la nariz. ¿Ok? Esta presión, dice acá, se mantendrá como mínimo unos 5 minutos. Vamos a decir a la persona que respire con la boca. Inclinar la cabeza de la persona hacia adelante para evitar que se aspire con esa sangre. Me puede ayudar mucho aplicar frío local en la nuca. Eso también disminuye el sangrado. Luego de que ya pasaron los 5 minutos, vamos a aflojar esa presión, ¿ya? Para ver si la hemorragia ha cesado. Si no ha cesado, si sigue sangrando, voy a hacer, dice acá, un taponamiento, introduciendo dentro de la nariz una gasa. Olvidémonos nuevamente de el agua oxigenada. Esto no. Ya, solamente voy a colocar una gasita dentro para que haga fuerza. Y si la hemorragia sigue,
tengo que llevarlo a un centro hospitalario. ¿Ya? Entonces, así es el abordaje del sangrado por la nariz. Presión directa, la persona con la cabeza hacia adelante, puedo ayudarme con algo frío, ¿no? Suelto la presión, verifico si ha pasado el sangrado, lo más probable es que ya haya pasado, y si no, con una gasita la coloco dentro de la fosa nasal que está sangrando. ¿Ya? ¿Todo bien aquí? ¿Preguntas? ¿Está fácil? Creo que sí. Vamos a la siguiente, hemoptisis. ¿Qué cosa es la hemoptisis? Cuando la persona expulsa sangre al toser. ¿Ya? Esto suele ser de origen del aparato respiratorio. ¿Ya? Si la persona empieza a toser y bota coágulos de sangre, hay que mantener a la persona en posición semisentada, controlar sus signos vitales, ¿ya? Verificar ese tipo de sangrado, obviamente no le voy a hacer respiración boca a boca, no hay forma, y trasladarle al centro de salud. Normalmente esto se debe, mira, a esto. Tumores en el aparato respiratorio, paciente con tuberculosis, paciente que ha tenido un traumatismo en el tórax, de repente su auto ha chocado, ¿no? Paciente que tiene una hemorragia interna. Entonces, a este paciente tienes que llevarlo para que le saquen placas y te puedan apoyar directamente en el hospital. Así es también una neumonía. Miss, un corte de vidrio en la cara de una persona. ¿Cómo se debe detener el sangrado? Como ya hemos visto, presión. Ahora, si es en la cara, tienes que ir a un centro de salud. ¿Por qué? Porque hay que evaluar si la herida se va a afrontar, qué quiere decir, si la van a unir con unas especies de grapitas o se necesita suturar. Recuerda que la cara es peligrosa. Ujú. Fuera de eso, con un especialista, claro, no con cualquier persona, así es. Por eso tienes que ir a un hospital esta paciente, sí o sí. ¿Ya? Vamos acá. Hematemesis. Es cuando la persona bota sangre por la boca en forma de vómito. Ya, acá no tose con sangre, sino acá vomita sangre. ¿Esto a qué se debe normalmente? Cuando hay una hemorragia en una úlcera o el sangrado de las varices esofágicas. Ya, procesos de gastritis muy avanzados. No, acá es sangre por la boca, Gina, sangre por la boca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La persona echada, con las rodillas flexionadas y la cabeza, mírala, la cabeza hacia un lado para que no se vaya a tragar el vómito, no se vaya a aspirar. Controlo sus signos vitales y la llevo lo más rápido que puedo a un centro de salud, porque probablemente se le ha perforado una úlcera. ¿Ya? Y repito, en la calle yo no puedo hacer nada. Ujú. Listo. Acá hay un cuadrito bonito que nos ayuda a diferenciar la hemoptisis de la hematemesis. Ahora lo reviso. Listo. Antes de pasar al caso práctico, ya, vamos acá, un ratito. Yo les había dicho que íbamos a revisar los vendajes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer vendajes compresivos para detener el sangrado. Ya, entonces, a ver, les voy a compartir el videíto de vendajes. Denme un ratito. Ujú. Aquí está. Vendajes. Ahí también van a ver el vendaje de la amputación. Ya, ahí van a encontrar todo esto. Ya, ahora sí. Les comparto el videíto, por favor, estén atentos.
Hola, ¿qué tal? Espero que ya hayas echado un vistazo a los temas en los que hablamos de los vendajes. Con el objetivo de que conozcas mejor este tema, hemos preparado este vídeo que habla sobre los tipos de vendajes. En primer lugar, es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar sería no utilizar una venda húmeda. El motivo es el siguiente: cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo será pequeña y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha. Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente. También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita. Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente, bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara. Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada. Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso. Es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona. Por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel
o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola. Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua, y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar. Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast, lo que tienen como característicos que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida. En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico, y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast, que permite la inmovilización de la zona de forma rígida, y después un cabestrillo, que ya va preparado con la cuerda. A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, colocaremos la venda. Vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y veis, vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso. Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura. Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje. Entonces lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad. Vamos a ver, estamos en este punto. Y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más.
Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela, no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza. Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo, nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Espero que te haya resultado interesante lo que has aprendido. Bien, entonces ahí como ustedes han podido observar, han podido ver diferentes tipos de vendajes, a lo que aplica a nosotros el vendaje compresivo. ¿Qué más? El vendaje recurrente, que también nos ayuda en caso de que suceda pues una amputación, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta aquí ya para ir finalizando con nuestro caso práctico? Me dicen. A ver, vuelvo a compartir. Ya está. ¿Alguna pregunta? Nada, nada. Todo ok. Ya, vamos con el caso práctico. Mira, un niño se cae en el recreo y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo la curas? Esta es la heridita. A ver, ¿qué proponen ustedes hacer con esta niñita? Bueno, es una niñita más que un niñito. ¿Qué hacemos con ella? Es una herida que requiere transportarla en una ambulancia. Primero se calma. Claro, luego se le lleva el tópico. Ok. Hay que limpiarla. Muy bien. ¿Qué más hacemos con ella? Limpiar la herida. ¿Con qué la limpiamos? Con agua y jabón. Excelente. Agua y jabón, ok. Luego de eso, ¿qué hacemos? Ya, muy bien. De ahí, luego, ¿qué hacemos? Suero fisiológico, si es que tengo, claro que sí. Utilizo gasas, muy bien, gases estériles. Transmitir la calma y limpiar con agua y jabón. Ya, ok, ya la limpié con agua y jabón. Ahora, ¿qué corresponde? Se aplica una crema. De preferencia, no les sugiero que apliquemos cremas porque no sabemos si la niña de repente es alérgica. Las cremas generalmente traen sulfa y hay personas que son alérgicas a la sulfa. Cubrir la herida, con una gasita. Excelente, cubrir la herida. ¿No? Si tengo esparadrapo, le pongo esparadrapo a los bordes y si no, con una venda. El agua oxigenada ya lo habíamos explicado, Gina, ya no se utiliza. Limpiar la herida con agua y jabón, usar gasas estériles y poner un esparadrapo para fijar la gas. Excelente, ¿no? Yo creo que ahí está en resumen lo que podríamos hacer con este paciente. Mira aquí, lavarse las manos, ponerse guantes, lavamos y secamos la herida. Si tenemos suero fisiológico excelente, ya es aconsejable tapar la herida para evitar que se infecte. Listo. ¿Se puede usar suero individual? Sí.
Pero, profe, dice, es mejor que ventile la herida para la cicatrización. Lo ideal es eso, que la herida esté libre. Pero cuando son niños chiquitos, es difícil que le digas no te toques. Entonces va a estar manipulando la herida y se le va a infectar. Básicamente por eso. Pero si eres un adulto, lo ideal es que la herida quede libre. Eso sí les había comentado. ¿Ya? Como es niño, mejor que esté cubierta. Sí, básicamente porque es un niño. Ok, y ahora, tu alumna está sangrando por la nariz. ¿Qué hacemos? Presiono, muy bien, presiono las aletas de la nariz. La calmo, ok. ¿Cuánto tiempo mantenía presionada? ¿Se acuerdan? 5 minutos, así es. Ya 10 minutos mucho, ¿ah? 5 nomás. 5 minutos, muy bien. ¿La cabeza hacia dónde iba? ¿Hacia atrás o hacia adelante? ¿Hacia dónde iba la cabeza? Hacia adelante, muy bien, excelente. ¿Qué pasaba si mando la cabeza hacia atrás? ¿Qué podría pasar si es que mando la cabeza hacia atrás? Una presión y se puede poner hielo. Ajá, hielo en la zona de la nuca, no se olviden. Ok, ¿qué pasaba? Les decía, se puede tragar la sangre, se va a aspirar, exacto. Ya, se va a aspirar. Más que una hemorragia interna, se va a aspirar su propia sangre, sus coágulos y todo. Exacto, entonces eso no es bueno. Pasados los 5 minutos, ¿qué tengo que hacer? Pasados los 5 minutos, ¿qué hacíamos? Ya solté la presión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a evaluar si sigue sangrando. Así es, vuelve a evaluar si sigue sangrando. Y si siguiera sangrando, ¿qué hacemos? Coloco una gasita en el interior de la, así es, hago un tapón en el interior de la nariz. Listo, ya está. Lo máximo entonces con ustedes, acá está lo que estábamos hablando. Ya, acá hay algunas preguntas para poder revisar. Y miren, acá hay algunas maniobras que en realidad no las vamos a desarrollar, pero están consideradas aquí para que ustedes las observen, las lean. ¿Por qué? Porque estas maniobras requieren equipos, ¿no? Y requieren técnica. Entonces, esto de acá normalmente lo sugerimos para personal paramédico. Por eso no vamos a entrar mucho en énfasis en eso. ¿Ya? Listo, listo. Acá está lo de la presión directa, que ya lo hemos visto. Y el torniquete. Y se acabó. Evalúo y pongo un tapón. Así es. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ujú. ¿Me dicen, por favor? Todo bien. Excelente. Muy bien. Entonces, hemos finalizado nuestra sesión del día de hoy. Por favor, nos estamos encontrando el día lunes. No falten porque ya vamos a empezar a hablar de lesiones tipo fracturas, luxaciones y ya también vamos a arrancar con las quemaduras. ¿Sí? Los dejo. Muchísimas gracias. Le doy el pase a nuestra coordinadora para que les dé algunas indicaciones.